Y tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Guillermo Ruiz Argüelles con la plática Diagnóstico de las gamopatías monoclonales, del significado incierto del mieloma. Y es un honor para el laboratorio SYNLAB y principalmente el laboratorio Ruiz y laboratorios Médico Polanco y laboratorios Láser tener como invitado en este CIEL al doctor Ruiz Argüelles, cuya trayectoria me voy a permitir resumir, una trayectoria del doctor que todos conocemos bastante amplia. El doctor Ruiz Argüelles es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con la especialidad de Medicina Interna y Hematología por la UNAM. Es el director general del Centro de Hematología y Medicina Interna de Puebla, miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina de México, del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Comisión de Investigación en Salud de México. El doctor Ruiz Argüelles cuenta con un fellow del American College of Physicians, del Royal College of Physicians and Surgeons en Glasgow, de la American Society of Hematology y del Plumbers Society. El doctor Ruiz Argüelles es autor de más de 350 artículos en extenso, de 75 cartas al editor en revistas nacionales e internacionales y de 342 resúmenes en revistas con pares de revisores. Editor de 10 libros y coeditor de 13, autor de 81 capítulos en libros y editor en jefe de la revista de Hematología. El doctor Ruiz Argüelles es miembro del comité editorial de las revistas médicas mexicanas Gaceta Médica de México, Medicina Interna de México, Medicina Universitaria y de The Medicis Expertise, y extranjeras como LM Today en Estados Unidos, el International Journal of Hematology en Japón, Hematology en Reino Unido, Biología y Clínica Hematológica en España, la Revista Oncológica en España, la Revista Brasileña de Hematología y Hemoterapia en Brasil y Hematology and Oncology STEAM Cell Therapy en Arabia. Un honor para nosotros tenerte, doctor Ruiz Argüelles, en este CIEL de Imagen. Los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, doctor. Me da mucho gusto poder participar nuevamente en este curso de indicación e interpretación de los exámenes de laboratorio. Me han solicitado que les dé a ustedes algunas ideas sobre el diagnóstico de las gamopatías monoclonales que en los últimos años ha sufrido algunas modificaciones. Entonces, pues vamos a hablar de diagnóstico de las gamopatías monoclonales. Yo soy Guillermo José Ruiz Argüelles y aquí está mi buzón electrónico por si alguien quiere ampliar algo de lo que voy a comentar para ustedes. Los conceptos que voy a señalar para ustedes están incluidos en este libro de Fundamentos de Hematología. Este libro se comenzó a publicar en 1994 y estamos ya en la 6ª edición. Uno de los capítulos de este libro se refiere a los inmunoproliferativos malignos y me da mucho gusto poder señalarles que este capítulo lo hicimos entre mi padre, el doctor Guillermo Ruiz Reyes, un servidor, y mi hijo, el doctor Guillermo José Ruiz Delgado. De tal manera que de la colaboración de estos tres es que se produjo este capítulo. El mieloma múltiple es una enfermedad que tiene una sintomatología bastante variada. Es frecuente que los pacientes que tienen mieloma múltiple tarden en diagnosticarse meses o hasta años porque sus manifestaciones iniciales pueden ser muy variables, de tal manera que uno tiene que estar muy preparado para investigar esto en personas que tienen dolor lumbar bajo, que tienen insuficiencia renal de causa no muy clara, que tienen síndrome nefrótico también de causa no muy clara, y estar alerta sobre la posibilidad de que estos síntomas, cuando se asocian con anemia y algunas alteraciones de laboratorio, pudiesen estar presentes en un paciente con mieloma múltiple. Entre 1978 y 2024, en la Clínica Ruiz de Puebla hemos estado muy interesados en esta
enfermedad. Aquí está una fotografía en donde está de izquierda a derecha mi abuelo, el doctor Raimundo Ruiz Rosete, mi padre, el doctor Guillermo Ruiz Reyes, y un servidor. Mi padre tiene en sus brazos a mi hijo Guillermo, que es también internista y que es hematólogo. Esta foto fue tomada en 1979. Guillermo, mi hijo, tenía entonces un mes de haber nacido y mi abuelo falleció días después. Esta es la única fotografía en la que 4 médicos, miembros de la misma familia, aparecen juntos. Mi padre, desde que éramos muy pequeños, se comenzó a interesar en mieloma múltiple antes de que yo ni siquiera estuviera en la escuela de medicina. En el año de 2014 ingresó a la Academia Nacional de Medicina mi hijo Guillermo y se unió a otros miembros de la familia Ruiz en esta institución. Mi hermano Alejandro, mi padre Guillermo y un servidor éramos ya miembros de la Academia Nacional de Medicina cuando mi hijo Guillermo ingresó a esta institución. Fíjense, les comentaba a ustedes que en el año de 1978, un año antes de la fotografía que les mostré a ustedes, en donde está mi abuelo, mi hijo y mi padre, mi papá publicó esta primera publicación sobre gamopatías monoclonales. Él analizó la distribución de las clases y tipos de cadenas pesadas y ligeras en 182 casos de gamopatías monoclonales que se habían estudiado en diversos lugares del país. Puebla, durante muchos años, la Clínica Ruiz fue el único sitio en donde se hacía la caracterización de las paraproteinemias monoclonales de los pacientes con estas enfermedades. Entonces mi papá recibía muestras de todas partes de la República para hacer esta caracterización. 5 años después, yo me fui a trabajar a la Clínica Mayo y ahí estoy en una fotografía con el doctor Robert Kyle, que es la gente que más ha publicado sobre mieloma múltiple en todo el mundo y que vive y está en buenas condiciones generales. Esta fotografía fue tomada también ahí en la Mayo Foundation House en 1983, cuando yo fui a trabajar con el grupo de la Clínica Mayo en relación a los padecimientos inmunoproliferativos malignos, entre los cuales está el mieloma múltiple. Estando allá en la Clínica Mayo, pude hacer esta publicación con mis compañeros de trabajo un año después de que estuve en la Clínica Mayo. Demostré por primera vez allá en la Clínica Mayo que los pacientes con mieloma múltiple tienen en la sangre periférica linfocitos que tienen antígenos de células plasmáticas y que por tanto pueden considerarse como precursores de las células plasmáticas. Esto últimamente se ha estado analizando y es interesante señalar que se ha podido demostrar que los pacientes que tienen muchos linfocitos con expresión de células plasmáticas tienen peor pronóstico que aquellos que tienen pocos linfocitos. Así es que esa observación inicial hecha hace ya 40 años se ha podido confirmar y ahora se le ha encontrado inclusive traducción clínica interesante. La identificación de los antígenos de las células plasmáticas la hicimos con este anticuerpo monoclonal que se preparó también ahí mismo en la Clínica Mayo con mi grupo de compañeros de trabajo en aquella época. Y este anticuerpo monoclonal identifica al antígeno CD38, que ahora se sabe, pues es muy importante en el tratamiento de los pacientes con mieloma múltiple. El primer anticuerpo monoclonal hecho contra antígeno CD38 lo hicimos allá en la Clínica Mayo con mis compañeros de trabajo y ahora ya se está empleando incluso en el tratamiento hasta de primera línea en los lugares del mundo de pacientes con mieloma múltiple. Años después de haber estado ahí, en 94, publiqué esto con el doctor Jesús San Miguel, en el que analicé la importancia de los marcadores de superficie celular en pacientes con mieloma múltiple. Y ya de regreso en México comenzó a hacer algunas publicaciones sobre algo que me había llamado la atención. Por ejemplo, yo había advertido que en mi consulta particular los pacientes que tenían macroglobulinemia de Waldenström eran muy infrecuentes. Y esto lo analicé desde el punto de vista estadístico y resulta que sí, que la macroglobulinemia de Waldenström es menos frecuente en México que en otros lugares del mundo. En 2004 hice esta publicación sobre
las características clínicas de un grupo de pacientes con mieloma múltiple estudiados en la Clínica Ruiz de manera prospectiva. Es la primera publicación sobre las características clínicas de los enfermos con mieloma múltiple y ese mismo año hicimos esta publicación sobre la prevalencia baja de la gamopatía monoclonal de significado indeterminado, que a diferencia de lo que ocurre en personas afroamericanas y en caucásicos, es notablemente menos frecuente en mestizos mexicanos, por razones probablemente de tipo genético. Ya durante mi práctica como hematólogo, le hice a un paciente con mieloma múltiple un trasplante de células hematopoyéticas que le funcionó muy bien utilizando un cordón umbilical y pudimos demostrar que ese cordón umbilical que tenía era portador de anemia drepanocítica, le transfirió la anemia drepanocítica al paciente con mieloma múltiple, de tal manera que curado de mieloma desarrolló esta enfermedad que tuvo un curso muy benigno, afortunadamente. Después comenzamos a hacer trasplantes de células hematopoyéticas en pacientes con mieloma múltiple autólogos y dado que había dificultades para conseguir el melfalán, que es el medicamento que se utiliza en esta enfermedad para trasplantar, hicimos este estudio en el que analizamos la capacidad de hacer trasplantes con el melfalán oral versus endovenoso. También pudimos demostrar en esta publicación del Mayo Clinic Proceedings que existe una predisposición genética para desarrollar la gamopatía monoclonal de significado indeterminado y que esta predisposición se encuentra disminuida en pacientes mestizos mexicanos. En 2009 hicimos esta publicación en Bone Marrow Transplantation sobre un método simplificado para llevar a cabo trasplantes de células hematopoyéticas autólogas en pacientes con mieloma múltiple. Logramos hacerlos de manera extrahospitalaria y con un método simplificado que ahora ya se está empleando en muchas partes del mundo. Nos tocó también participar en la elaboración de las guías mexicanas de diagnóstico y recomendaciones terapéuticas para mieloma múltiple hace algunos años y también hemos hecho algunas contribuciones sobre el significado del análisis del DNA en las células plasmáticas de pacientes con mieloma múltiple que tienen aparentemente un factor pronóstico. Este estudio lo hice hace muchos años con mi hermano Alejandro Ruiz Argüelles, que falleció lamentablemente hace algunos años. Hicimos también esta colaboración sobre el análisis de qué tan importante es el trasplante de células hematopoyéticas en la época del desarrollo de los nuevos fármacos y hemos podido señalar en esta publicación, y esto ha sido confirmado, que el trasplante de células hematopoyéticas autólogas sigue siendo una opción terapéutica muy importante en pacientes con mieloma múltiple y que después del trasplante hay que darle al paciente tratamiento con algún inmunomodulador del tipo de la talidomida o de la lenalidomida, porque esto disminuye en forma considerable la posibilidad de recurrencia post-trasplante de la enfermedad. En otra publicación hecha en 2013 pudimos demostrar que la amiloidosis de cadenas ligeras es también, como todas las gamopatías monoclonales, menos frecuente en mestizos mexicanos que en otros lugares del mundo. Y también hicimos alguna publicación sobre la utilidad del trasplante de células hematopoyéticas halogénicas en el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple, buscando el efecto de injerto contra mieloma. En el apartado del tratamiento hemos hecho algunas contribuciones sobre las dosis reducidas de carfilzomib o las dosis reducidas de bortezomib en pacientes con mieloma múltiple que son útiles para tratar a estos pacientes y permiten abatir en forma considerable los costos del tratamiento.
Hace 10 años hicimos un análisis de la evaluación de las cadenas ligeras totales en el diagnóstico y seguimiento de pacientes con mieloma múltiple. Y encontramos que este estudio no tiene utilidad si lo comparamos con el de las cadenas ligeras libres. Así es que es un estudio que no conviene hacer en pacientes con mieloma múltiple. Después hemos participado en estudios multicéntricos, observacionales de mieloma múltiple en Latinoamérica, en los que hemos demostrado que, por razones tal vez genéticas, el curso del mieloma múltiple en Latinoamérica es menos agresivo que el curso del mieloma múltiple en afroamericanos o en caucásicos. Hemos sido los únicos en el mundo en demostrar que se pueden desarrollar mieloma múltiple en las células del donador. Un paciente trasplantado con células hematopoyéticas halogénicas que desarrolló un mieloma múltiple en las células del donador. Y esto es la única vez que se ha descrito esta ocurrencia infrecuente que nos permite analizar algunas de las características de la génesis del mieloma múltiple. Desde el punto de vista de tratamiento, hemos hecho algunas observaciones sobre cómo tratar a los pacientes con mieloma múltiple en circunstancias de economías desfavorables. Y hemos podido demostrar que utilizando fármacos muy sencillos como son talidomida, dexametasona y bortezomib, uno puede inducir remisiones muy buenas en pacientes con mieloma múltiple sin tener que recurrir a los fármacos novedosos, que son cada vez más caros y que están inaccesibles a la mayor parte de las personas que viven en países con economías desfavorables. También hemos podido demostrar en este estudio multicéntrico que los pacientes con mieloma múltiple tratados a nivel privado les va más mal que aquellos que se tratan a nivel público. Esto probablemente por el acceso que tienen a los fármacos que son útiles en el tratamiento de esta enfermedad. Hicimos hace poco una revisión de las lecciones que hemos aprendido tratando pacientes con mieloma múltiple en circunstancias de economía desfavorables que nos permiten concluir que el tratamiento debe de ser totalmente diferente porque las capacidades de las personas para comprar los medicamentos es muy distinta. Aquí están algunas de las recomendaciones que hemos hecho en esta revisión. Hay que mantener al paciente el mayor tiempo posible en las mejores condiciones posibles, comenzar tratamiento con talidomida y dexametasona, añadir si es posible bortezomib, cambiar la talidomida por lenalidomida si es que el paciente no tiene suficiente tolerancia y siempre pensar en hacer un trasplante de células hematopoyéticas autólogas empleando una sola dosis de melfadán, 200 miligramos por kilo. Darle al paciente después del trasplante medicamentos para mantener la remisión. La talidomida es bien tolerada en el 70% de los casos. Y desde luego no olvidar el tratamiento de soporte de estos pacientes. Estos principios son un poco diferentes de los que actualmente se recomiendan en países con economías más desarrolladas, pero estos son los que se adaptan a quienes viven en circunstancias de economías desfavorables. También hicimos un estudio en el que analizamos la supervivencia de los pacientes con Waldenström en Latinoamérica y resulta que otra vez hemos encontrado que el pronóstico aparentemente es un poco mejor en los pacientes que viven en Latinoamérica que los afroamericanos. También hemos demostrado que los pacientes jóvenes con mieloma en Latinoamérica tienen un pronóstico parecido al de los viejos. En algunas series en otros lugares del mundo se ha demostrado que los pacientes con mieloma jóvenes tienen un curso más agresivo, pero esto no parece ser el caso en Latinoamérica. También hemos hecho análisis sobre los pacientes con mieloma múltiple que viven mucho tiempo y hemos podido demostrar que son más frecuentes los pacientes
que viven muchos años con mieloma múltiple en Latinoamérica que en otras poblaciones, lo cual es otra evidencia de que el curso clínico del mieloma en estos pacientes es ciertamente menor. Analizamos hace poco las consecuencias de tardarse mucho en hacer el diagnóstico de mieloma múltiple y pudimos encontrar en la Clínica Ruiz de Puebla que el tardarse en hacer el diagnóstico no es tan malo como se pensaba en algún momento. El paciente con mieloma que inicia tardíamente su tratamiento, si el tratamiento se lleva a cabo de manera correcta, tiene un pronóstico favorable. Y recientemente publicamos este trabajo sobre la experiencia latinoamericana con el síndrome de POEMS, que es una variante de mieloma múltiple que supone la existencia de polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, componente M y cambios cutáneos, POEMS, que es menos frecuente en Latinoamérica, pero que aquí tiene un curso parecido al que ocurre en otros lugares del mundo. Dentro de los marcadores pronósticos del mieloma múltiple, hace tiempo hicimos este análisis de la translocación 11-14 en mieloma múltiple y encontramos que la prevalencia es aparentemente similar a la que pasa en todo el mundo y no tiene un significado pronóstico muy importante. Entonces, podemos concluir que las gammopatias monoclonales en México son menos frecuentes que en caucásicos. Esto aplica para mieloma, para Waldenström, para gammopatía monoclonal de significado indeterminado y para amiloidosis. Vean ustedes, mieloma 3 veces menos frecuente, Waldenström 11 veces menos frecuente, gammopatía monoclonal de significado indeterminado 4 veces menos frecuente y amiloidosis 14 veces menos frecuente. Luego vamos a hablar de algunas cosas del diagnóstico de mieloma múltiple. Aquí están los estudios imprescindibles para diagnosticar mieloma. Citometría hemática, química completa, beta-2 microglobulina, proteínas del suero y sus fracciones, inmunofijación del suero, cadenas ligeras libres en suero, examen de orina, proteinuria de 24 horas, electroforesis de proteínas urinarias, serie ósea, de ser posible tomografía computada y tomografía con emisión de positrones, mielograma, biopsia de hueso y el cariotipo en médula ósea, específicamente buscando la translocación 4-14, que es la que más significado tiene. Ahí está la utilidad de, es decir, algunos de los datos que permiten hacer la diferencia entre gammopatía monoclonal de significado indeterminado, mieloma múltiple en ciernes o mieloma múltiple larvado, en inglés es smoldering multiple myeloma, y mieloma múltiple. Ven ustedes la utilidad de todos estos, la presencia del componente M, la cuestión de las cadenas ligeras, el número de células plasmáticas en la médula ósea, la insuficiencia renal, anemia, enfermedad ósea, etc. La presencia de estas variables es la que permite hacer el diagnóstico diferencial entre mieloma múltiple florido, mieloma múltiple larvado y mieloma múltiple, gammopatía monoclonal de significado indeterminado. Se requieren también hacer mielograma, biopsia de hueso, radiología, como ya les mostré a ustedes, y serología. Dentro de la serología hay que hacer electroforesis de proteínas. Aquella costumbre de hacer únicamente análisis de las proteínas totales y la famosa relación albúmina-globulina no tiene utilidad para diagnosticar mieloma. Inmunofijación de las proteínas del suero, cadenas ligeras totales y cadenas ligeras libres. Las totales ya hemos demostrado que no tienen utilidad y hay que hacer solamente las cadenas ligeras libres. Electroforesis de proteínas, que demuestra el pico monoclonal, que además debe de cuantificarse. Los métodos modernos permiten cuantificar la magnitud de ese pico monoclonal, que es, por cierto, la mejor manera de seguir el tratamiento de un paciente con mieloma múltiple, la cuantificación de la paraproteinemia monoclonal a lo largo del tiempo.
ahí está la paraproteinemia monoclonal debidamente cuantificada en gramos por litro. Siempre debe hacerse esto para poder diagnosticar. En alguna época se hicieron la famosa inmunoelectroforesis, que ahora ya ha sido reemplazada por la inmunofijación, estudio que permite saber cuál de las cadenas pesadas y cuál de las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas son las que están afectadas en esta enfermedad. Recientemente se ha hecho este estudio que es el QIP, que es el Quantitative Immunoprecipitation Mass Spectrometry, que es más sensible para definir la clonalidad de los picos monoclonales y que también permite cuantificar los mismos. Esto, con el paso del tiempo, seguramente esta inmunoprecipitación por espectrometría de masas va a reemplazar el proteinograma. Aquí tenemos el estudio comparativo de 1.298 casos de gametomas monoclonales en la clínica Mayo con 170 casos en la clínica Ruiz. Ven ustedes cómo, a diferencia de lo que pasa en la clínica Mayo, aquí en México la gamopatía más frecuente es el mieloma múltiple y la gamopatía monoclonal de significado indeterminado es considerablemente menos frecuente. Esto se confirma en esta imagen que se refiere a 1.778 gametas monoclonales estudiadas en la clínica Ruiz. Cuando uno decide analizar las cadenas ligeras, puede hacerlo analizando las totales y las libres. Es hoy en día mucho más preciso y específico analizar las cadenas ligeras totales. Ya demostramos que el estudio de las cadenas ligeras totales kappa lambda no tiene mayor utilidad en el diagnóstico ni en el seguimiento de los pacientes con mieloma múltiple. Y en este estudio está demostrada la sensibilidad de estos estudios. Vean ustedes cómo la cuantificación de las cadenas ligeras libres es, hoy por hoy, el estudio más sensible para diagnosticar el mieloma múltiple, más frecuentemente alterado que la electroforesis de proteínas, que en el caso de algunos mielomas no tienen pico monoclonal. Son pues las cadenas ligeras libres el estudio que más precisión da para establecer el diagnóstico del mieloma múltiple. Entonces, las cadenas ligeras totales identifican al 45% de los pacientes con mieloma. La proteinura de Vence-Jones, que es un estudio que ya debe de olvidarse, solamente está alterada en el 50% de los pacientes. La electroforesis de proteínas para buscar picos monoclonales está alterada en el 55% de los pacientes. La inmunofijación del suero en el 90% y las cadenas ligeras libres en suero están alteradas en el 98% de los casos. Así es que es el estudio ideal para identificar a pacientes con mieloma múltiple. Pruebas que ya no deben hacerse en mieloma múltiple porque no tienen utilidad. Proteinura de Vence-Jones, niveles de las inmunoglobulinas anormales, la relación albúmina-globulina y las cadenas ligeras totales en suero. Son estudios que deben ya abandonarse en el estudio y en el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple. La citometría de flujo permite analizar el fenotipo de las células plasmáticas cuando uno establece el diagnóstico de mieloma múltiple. Hay varios equipos como los que se muestran ahí en la diapositiva que permiten analizar tanto el fenotipo de las células plasmáticas como el contenido de ácidos nucleicos de las mismas. En la clínica Ruiz hacemos esto de manera rutinaria y hemos podido demostrar que el análisis del contenido del DNA de pacientes con mieloma múltiple tiene un factor pronóstico y que es útil. Vean ustedes cómo los pacientes con mielomas hiperdiploides tienen mejor pronóstico que aquellos que tienen mielomas diploides a lo largo del tiempo. Responden mejor los que son hiperdiploides, como lo muestra la gráfica. La citometría del flujo ahora tiene ya esta nueva forma que es la Next Generation Flow, citometría de flujo de la siguiente generación,
que es una forma más avanzada y más precisa de analizar los estudios que se hacen de las células plasmáticas por medio de sistematía de flujo y que tienen utilidad sobre todo para el seguimiento de los pacientes con mieloma múltiple. Uno puede con mucha precisión seguir la cantidad de células plasmáticas anormales que alguien tiene en la médula ósea con esta citometría de flujo de la siguiente generación. Luego aquí ven ustedes la clasificación molecular de los mielomas, que también es importante y que se puede hacer por medio de biología molecular. Ahí están las alteraciones que se encuentran como capaces de conferir pronósticos diferentes a los pacientes con mieloma múltiple y que siempre es muy importante buscar en estos pacientes para definir tratamientos y para hacer seguimiento de la enfermedad. La 1114, que es una translocación frecuente en mieloma múltiple, nosotros la hemos buscado aquí en México, en la clínica Ruiz, y hemos encontrado que más o menos el 20% de los pacientes con mieloma múltiple en la clínica Ruiz tienen esta translocación, que en algunos lugares del mundo se ha podido mostrar que tiene valor pronóstico. Ahí está, vean ustedes en verde, los pacientes que tienen esta translocación, cómo pueden tener un pronóstico diferente, por lo cual es recomendable buscar todas estas translocaciones en el momento del diagnóstico de un paciente con mieloma múltiple. Unas breves palabras en relación al tratamiento del mieloma. Tratar mieloma en México es muy diferente a tratar mieloma en países más desarrollados. Uno tiene que adaptarse a las circunstancias del país y, dado que en México los mielomas tienen mejor pronóstico, los resultados son bastante favorables cuando utiliza uno métodos adaptados a la realidad. También es interesante señalar que por razones probablemente dependientes de la disponibilidad de los medicamentos, a los pacientes con mieloma tratados a nivel privado les va mejor que aquellos quienes son tratados en instituciones que con frecuencia enfrentan los problemas de escasez de fármacos y de otros recursos. Y en esta publicación que hicimos recientemente el doctor Gómez Almaguer y un servidor, resumimos las lecciones que hemos aprendido después de muchos años de tratar pacientes con mieloma múltiple en circunstancias desfavorables y que nos permiten proponer esquemas diferentes de tratamiento, siempre basados en los estudios de laboratorio que permiten diagnosticar y seguir a los pacientes con estas enfermedades. De ahí que el laboratorio clínico es una parte muy importante en la toma de decisiones de tratamiento y de seguimiento de pacientes con estas enfermedades. Haciendo un poco de reflexión, puedo decirles a ustedes que si uno decide adaptar la práctica de la hematología, específicamente del tratamiento de mieloma múltiple, en México pues tiene uno que estar abierto a opciones terapéuticas diferentes a las que se han pregonizado como útiles en otras partes del mundo. Aquí ven ustedes algunas de las características de lo que ahora nos permite redefinir el diagnóstico y el manejo de pacientes con mieloma múltiple, el significado de las translocaciones cromosómicas, la importancia de la medición de las cadenas ligeras libres, la importancia de la citometría de flujo de siguiente generación e incluso los estudios para medir con mayor precisión los picos monoclonales por métodos más sofisticados. Entonces, esta es una diapositiva muy reciente de mi familia. Está ahí mi esposa, mis 3 hijos y mis 7 nietos, a quienes les agradezco siempre el apoyo que han dado para que yo pueda hacer este tipo de actividades académicas como la que estoy desarrollando en este momento. A todos ellos les quedo muy agradecido por su apoyo siempre útil para poder llevar a cabo estas actividades y a todos aquellos quienes han destinado parte de su tiempo a escuchar esta presentación. Les agradezco mucho su atención y su paciencia. Muchas gracias. Gracias, doctor Ruiz, y agradecidos obviamente por tu plática
y continuar con tu legado de este curso CIEL de interpretación diagnóstica. Hay algunas preguntas que nos hace el auditorio, doctor, el cual agradecemos el tiempo adicional que nos brindas para contestar estas preguntas. La primera que nos hacen es, ¿cuál es la utilidad de la investigación de la proteína de Vence-Jones? Actualmente este estudio no tiene ninguna utilidad en el diagnóstico de los pacientes con mieloma múltiple porque aparece positiva solo en el 50% de los casos. Hay que señalar que el que un paciente no tenga proteinura de Vence-Jones de ninguna forma excluye el diagnóstico del mieloma múltiple, y este es un conocimiento que hay que difundir entre médicos generales, ortopedistas, internistas, etcétera, y hacerles ver que esta prueba ya ni siquiera debe de solicitarse. Muchísimas gracias, doctor. Otra pregunta importante que nos hace el auditorio, teniendo en cuenta que tenemos en el auditorio también médicos y también equipos médicos de algunas compañías de seguros y de algunas instituciones públicas en el tema de economía de la salud. Nos preguntan cómo debe de seguirse la evolución del tratamiento de pacientes con mieloma múltiple. El mieloma debe de ser vigilado con varios estudios de laboratorio. Si el paciente tiene una paraproteinemia monoclonal, uno debe de cuantificar la paraproteinemia monoclonal a lo largo del tiempo hasta que ésta se haga indetectable. Ya una vez que se ha hecho indetectable, entonces puede uno recurrir a la cuantificación de las cadenas ligeras libres kappa y lambda para hacer el diagnóstico preciso de los pacientes con mieloma múltiple. Muchísimas gracias, doctor Ruiz. Y una pregunta más que nos hacen rapidísimo. ¿Hay alguna evidencia de que el mieloma múltiple sea menos frecuente en México, doctor? ¿Cuál es tu experiencia? Interesante. Sí, hay cada vez más evidencias de que el mieloma múltiple, junto con otras gamopatías monoclonales, es menos frecuente en mexicanos y en general en latinoamericanos que en afroamericanos, en caucásicos o en otras poblaciones. Interesante también es el hecho de que el curso clínico de los pacientes con mieloma múltiple en México y en Latinoamérica es menos agresivo, menos grave que en pacientes de otros orígenes genéticos, específicamente afroamericanos, en donde parece tener el peor pronóstico, y en caucásicos. Doctor Ruiz, como siempre es un placer tenerte con estas charlas y agradecerte obviamente por el tema del seguimiento para pacientes con mieloma múltiple. Nos compartiste un protocolo bastante extenso para la vigilancia de esta enfermedad de alto impacto económico también, tanto para las familias como para los pagadores públicos y privados del país. Agradecerte mucho por la participación en este congreso, sí, el doctor Ruiz. Muchas gracias. Me da mucho gusto poder seguir participando en estas charlas de actualización de los conocimientos en relación a la indicación e interpretación de los estudios de laboratorio. Confío en que este tipo de cursos de actualización se sigan haciendo a lo largo del tiempo para beneficiar cada vez a un mayor número de pacientes, porque son estos quienes deben ser el objetivo último de nuestro quehacer médico. Muchas gracias.